En las válvulas tisulares o bioprótesis se fabrican a partir de tejidos bovinos o porcinos, fijados en un glutaral de hilo. No exigen anticoagulación, pero duran menos y terminan fracasando por el deterioro de su matriz. Cabe mencionar también que todos los tipos de válvulas son susceptibles a infección. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las miocardiopatías. Bueno, la mayor parte de las enfermedades musculares cardíacas son secundarias a otro proceso, como la aterosclerosis coronaria, hipertensión o valvulopatía cardíaca. Sin embargo, algunos trastornos cardíacos se deben a una disfunción intrínseca del miocardio. Y estas, bueno, se denominan miocardiopatías, ¿no? Pueden ser miocardiopatías primarias, que van a estar limitadas al miocardio, y secundarias, que es una manifestación cardíaca de un trastorno sistémico. Por lo que las miocardiopatías van a formar un amplio grupo y variado, ¿no? Como trastornos inmunitarios, enfermedades inmunológicas, alteraciones metabólicas sistémicas, distrofias musculares y algunos trastornos genéticos de las fibrillas miocárdicas. En muchos casos el origen es desconocido y se denomina idiopática, ¿no? Las miocardiopatías se pueden clasificar de diferentes formas, como la base genética de la disfunción. Sin embargo, con fines de diagnóstico y tratamiento se van a clasificar en miocardiopatía dilatada, que incluye la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva. Bueno, acá vamos a mencionar que la miocardiopatía dilatada es más frecuente en un 90% de los casos y la menos frecuente es la miocardiopatía restrictiva. Otra forma infrecuente de miocardiopatía es la falta de comparación del ventrículo izquierdo, un trastorno que se caracteriza por el aspecto esponjoso de los ventrículos que se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la miocardiopatía dilatada. Esta se caracteriza por una dilatación cardíaca progresiva con difusión contráctil o sistólica que se suele asociar a una hipertrofia simultánea. Bueno, en la patogenia, cuando se diagnostica la miocardiopatía dilatada, suele haber evolucionado a una enfermedad ya en fase terminal. El corazón va a aparecer dilatado y con mala capacidad contráctil. Y cuando se realiza la autopsia o se va a proceder a algún trasplante, no se reconoce una alteración específica. Bueno, algunas vías generales que pueden culminar en miocardiopatía dilatada son las causas genéticas. Aquí el patrón más habitual es autosómico dominante y suele estar asociado a mutaciones de genes que van a codificar proteínas para el citoesqueleto. También existe una forma ligada al cromosoma X, con mutación en el gen de distrofina, Duchenne o Becker. En la infección, bueno, aquí se atribuye muchos casos a virus. En la exposición al alcohol u otros tóxicos, sobre todo se da acá los metabolitos del alcohol. Otra vía general puede ser la miocardiopatía periparto, que es multifactorial. Vemos hipertensión, deficiencia nutricional, entre otras cuestiones que van a ser asociadas al embarazo. Y la sobrecarga de hierro, por factores hereditarios o transfusiones. Bueno, en la morfología vamos a ver que el corazón está típicamente aumentado de tamaño y aparece reblandecido con dilatación de todas las cavidades. Los grosores pueden ser mayores, menores o incluso pueden ser normales. Aquí va a ser frecuente encontrar trombos, alteraciones histológicas que son inespecíficas para dar diagnóstico, aunque se reconoce murales. Las miocardiocitos hipertróficos, fibrosis y necrosis por hipoperfusión. En la clínica, la miocardiopatía dilatada puede aparecer a cualquier edad, pero se da más entre los 20 y 50 años. Se manifiesta con signos de insuficiencia cardíaca congestiva lentamente progresiva, como disnea, fatiga y poca capacidad de esfuerzo. El defecto fundamental es una contracción eficaz con una fracción de eyección muy reducida. También es posible encontrar arritmias. Y aquí mencionar que los pacientes viven muy poco cuando son diagnosticados y esto solo se puede tratar con un trasplante o un soporte mecánico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la miocardiopatía hipertrófica. La mayoría de estos casos se deben a mutaciones de las proteínas que forman el aparato contráctil y mayormente es autosómico dominante. La miocardiopatía hipertrófica es principalmente un trastorno de las proteínas sarcoméricas. Dentro de ellas, la que con más frecuencia se afecta es la cadena pesada de la B-miosina, seguida de la proteína C, que se une a la miosina y a la troponina. Todas las mutaciones afectan a proteínas sarcoméricas, estimulando la activación de miofilamentos, y por ello existe una hipercontractilidad
con consiguiente aumento de energía y equilibrio energético negativo. Bueno, en la clínica el curso de la miocardiopatía hipertrófica va a ser muy variable, pero determinadas mutaciones tienen pronósticos característicos. La mayor parte de los pacientes van a presentar cambios durante el año, ¿no? Pero algunos van a empeorar progresivamente. Y las primeras complicaciones van a incluir fibrilación auricular con trombos murales y embolización, endocarditis infecciosa, obstrucción del flujo de la salida del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte súbita. Y en la morfología, bueno, esto se caracteriza por una hipertrofia masiva del miocardio sin dilatación ventricular. Clásicamente se produce un engrosamiento del tabique ventricular que es desproporcionado con la pared libre ventricular izquierda. La cavidad va a quedar con forma de banana. Las características histológicas típicas, bueno, son una marcada hipertrofia de los miocardiocitos, una desorganización al azar de los miocardiocitos y las miofibrillas y una fibrosis intersticial. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, la miocardiopatía restrictiva. Esta se va a caracterizar por una reducción primaria de la distensibilidad ventricular con el resultado de disminución del llenado diastólico del ventrículo. Las características morfológicas macroscópicas, bueno, aquí, a menudo se observa dilatación vía auricular debido al llenado ventricular restringido y las sobrecargas de presión. Los ventrículos tienen un tamaño aproximadamente normal o, van a estar ligeramente aumentados. Las cavidades no están dilatadas y el miocardio suele ser anodino. En el microscopio puede haber fibrosis intersticial parchada o difusa, de mínima a extensa. Como la función contráctil o sistólica del ventrículo izquierdo no suele estar afectada, la anomalía funcional se confunde con la propia de la pericarditis constrictiva o de la miocardiopatía hipertrófica. Otros trastornos restrictivos son la fibrosis endomiocárdica, la endocarditis de Lüffer y la fibroelastosis endocárdica. En la fibrosis endomiocárdica, aquí se observa clásicamente en niños y adultos jóvenes, mayormente africanos. La causa de base no se conoce y se caracteriza por una fibrosis ventricular subendocárdica que se va a extender desde la punta hacia arriba y a menudo va a acabar por afectar a las válvulas mitral y tricúspide. La endocarditis de Lüffer es morfológicamente parecida a la fibrosis endomiocárdica, pero esta se va a dar en zonas templadas. Se asocia clásicamente con eosinofilia periférica, infiltración eosinofílica de múltiples órganos, especialmente en el corazón, y un curso rápidamente fatal, ¿no? Los cambios cardíacos probablemente son consecuencia de los productos tóxicos de los eosinófilos. La fibroelastosis endocárdica es un trastorno raro de etiología oscura que se va a caracterizar por un engrosamiento fibroelástico focal o difuso del endocardio, en el ventrículo izquierdo con más frecuencia que en el ventrículo derecho. Este se produce en todas las edades, pero es más frecuente en los pacientes de menos de 2 años. Van a existir anomalías cardíacas congénitas en 1/3 de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, en la miocarditis son un grupo diverso de entidades patológicos en las que los microorganismos infecciosos y un proceso inflamatorio primario van a causar lesión miocárdica. Clínicamente puede ser asintomática, puede causar insuficiencia cardíaca aguda o evolucionar a una miocardiopatía dilatada. En este cuadro vamos a observar, en esta tabla observamos causas principales de la miocarditis, ¿no? Que sea por infecciones como virus, clamidias, bacterias, hongos, protozoos, helmintos. También reacciones inmunitarias, posvíricas, postestreptocócicas, LES, rechazo de trasplante también, ¿no? Y por último, desconocidas que tenemos a la sarcoidosis y miocarditis de células gigantes. También otras causas de enfermedad miocárdica pueden ser los fármacos cardiotóxicos y la radiación. Siguiente, por favor. La enfermedad pericárdica. Los trastornos pericárdicos más importantes suponen acumulación de líquido, inflamación, constricción fibrosa o alguna combinación de estos procesos. A menudo son asociados con otros trastornos cardíacos o enfermedad sistémica. Tenemos el derrame pericárdico y hemopericárdico y la pericarditis. El derrame pericárdico y hemopericárdico, bueno, aquí el saco pericárdico tenemos que saber que contiene menos de 50 mililitros de líquido. Acá si se acumula líquido seroso, sangre o pus, el pericardio puede distenderse. En derrames crónicos de menos de 500 mililitros, el corazón se adapta y solo observa un aumento en el contorno cardíaco.
Si el líquido se acumula rápidamente, entre 200 a 300 mililitros, esto puede hacer que el corazón se comprima y puede causar taponamiento cardíaco, lo cual es potencialmente mortal. En la pericarditis, bueno, esta es una inflamación, la inflamación pericárdica puede producirse secundariamente a distintos trastornos cardíacos, torácicos o sistémicos, metástasis de neoplasias alejadas o intervenciones quirúrgicas cardíacas. Dentro de eso tenemos una clasificación, en la pericarditis aguda y crónica o cicatrizante. Dentro de la pericarditis aguda tenemos a la pericarditis serosa, que se acumula lentamente de 50 a 200 mililitros de exudado, aunque la etiología con frecuencia es idiopática, se produce fundamentalmente por causas no bacterianas, por ejemplo, ¿no? Como lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática, tumores, uremia o infecciones víricas primarias. Microscópicamente existe un infiltrado inflamatorio agudo y escaso y la mayor parte es de linfocitos. El líquido se reabsorbe si la enfermedad de base remite y rara vez deja cambios residuales. Siguiente, por favor. También tenemos pericarditis fibrinosa y serofibrinosa. Es la forma clínica más frecuente. Se observa con el infarto de miocardio y se asocia con un ruido de roce pericárdico. También puede deberse a cualquiera de las etiologías de la pericarditis serosa. Los exudados se pueden resolver completamente o se pueden organizar, dejando así una adherencias delicadas y en forma de cuerdas, o un engrosamiento en forma de placas. Ambas generalmente no tienen consecuencias. En la pericarditis purulenta o supurativa es una infección por bacterias, parásitos u hongos que llega al pericardio por extensión directa, también por diseminación hematógena o linfática o durante una cardiotomía. Los microorganismos más frecuentes van a incluir estafilococos, streptococos y neumococos. También está compuesta clásicamente por 400 a 500 mililitros de un pus fino a cremoso con superficies cerosas, granulares y eritematosas. Aquí cursa con fiebre alta, escalofríos y un roce pericárdico y puede organizarse para producir una mediastinitis o también puede producir una pericarditis constrictiva. Tenemos también la pericarditis hemorrágica. Aquí denota un exudado de sangre mezclada con un derrame fibrinoso o supurativo. La mayor parte de veces se produce tras una cirugía cardíaca o se va a asociar con tuberculosis o con neoplasias malignas. También suele organizarse sin clasificación. Y por último, la pericarditis gaseosa. Esta se debe a tuberculosis, clásicamente por extensión directa desde las adenopatías adyacentes o con menor frecuencia a una infección micótica. Y la otra clasificación de pericarditis es la pericarditis crónica o cicatrizada. Acá la cicatrización de lesiones agudas puede llevar a la resolución o a la fibrosis pericárdica, que oscila desde una placa gruesa, perlada y no adhesiva, conocida como placa del soldado, hasta unas adherencias finas y delicadas o adherencias masivas. Aquí tenemos la mediastinopericarditis adhesiva, que es clínicamente significativa. Aquí el saco pericárdico está obliterado y la capa parietal está unida al tejido mediastínico. El corazón se contrae, por tanto, contra las estructuras adyacentes que le rodean, con la consecuente hipertrofia y dilatación. Y la pericarditis constrictiva, que está marcada por una obliteración fibrosa de hasta 1 centímetro, es densa y a menudo con calcificaciones del saco periventricular que van a envolver al corazón, limitando la expansión diastólica y así restringiendo el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Y por último, los tumores del corazón. Tenemos 5 tipos. En los mixomas son los tumores cardíacos primarios que van a ser más frecuentes en los adultos. Estas suelen ser aisladas. El 90% se da en la aurícula izquierda en la región de la fosa oval y el 20% se produce en la aurícula derecha. Macroscópicamente son unas masas sésiles apendiculadas de 1 a 10 centímetros que varían de globulares y duras a papilares y mixoides. Pueden producir síntomas por obstrucción física, por traumatismo de las válvulas auricoventriculares o por embolismo periférico. Histológicamente están compuestos de células mixomatosas, mesenquimales, multipotenciales, estrelladas o globulares mezcladas con células endoteliales y con células inflamatorias, todo en una matriz de mucopolisacáridos ácidos. El otro es lipoma, que están circunscritos, pero mal encapsulados. Son acumulaciones polipoideas grandes, subendocárdicas del tejido adiposo.
es más frecuente en el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha o el tabique. Los síntomas van a depender de su ubicación, ¿no? Y de la interferencia de la función valvular o de las vías de conducción. El otro es fibroblastomas papilares. Estas pueden producir émbolos, pero suelen ser hallazgos casuales en una necropsia. Se encuentran clásicamente en las válvulas del lado derecho en niños y en el lado izquierdo en los adultos. Están compuestos de acúmulos de filamentos parecidos a pelos de 2 a 5 centímetros. Microscópicamente, los filamentos tienen un núcleo de tejido conjuntivo mixoide con células de músculo liso y con fibroblastos cubiertos por endotelio. La mayor parte va a derivar de trombos organizados. El otro tumor de corazón, la clasificación de los rhabdomiomas, estas son menos habituales que en los mixomas, pero son los tumores primarios más frecuentes en niños. Pueden producir obstrucción valvular o del tracto de salida. Probablemente son amartomas y se pueden asociar con esclerosis tuberosa. Macroscópicamente son masas blancas de la pared en los ventrículos derecho o en el ventrículo izquierdo, de hasta varios centímetros de diámetro. Microscópicamente van a estar constituidos por células grandes, redondeadas o poligonales, que van a ser ricas en glucógeno y que contienen miofibrillas. La fijación y el procesamiento histológico dan lugar a unos artefactos característicos del citoplasma que parten desde el núcleo central hacia la membrana plasmática, formando así las llamadas células en araña. Y por último, los angiosarcomas y rhabdomyosarcomas. Esas neoplasias son malignas que se parecen a sus homólogos de otras ubicaciones. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Como ustedes han podido escuchar, es un tema bastante amplio. El corazón, a pesar que es un único órgano, tiene pues una serie de patologías. Como en la mayoría de todos los órganos, las enfermedades se pueden clasificar en congénitas, que ya se han mencionado, por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Eso es algo que no es muy frecuente, sin embargo, siempre se les va a preguntar. Ojo, aquí hay un guacho. Siempre se les va a preguntar sobre la tetralogía de Fallot, sobre el CIA, CIB, que es comunicación interauricular e interventricular. Después tenemos los problemas de tipo isquémicos, de ahí a la cabeza está el infarto agudo de miocardio. O sea, ahí definitivamente no hay forma de no poder preguntar eso, ¿no? Siempre se va a preguntar sobre el infarto agudo de miocardio. Mencionaron algunos temas bastante interesantes respecto a la reperfusión o el daño por reperfusión. Si bien es cierto, en el infarto agudo de miocardio lo que ocurre es una interrupción del flujo sanguíneo y por ende hay isquemia, y por ende hay hipoxia, y por ende hay toda una serie de situaciones, el sentido común indicaría pues que lo que hay que hacer es restaurar el flujo sanguíneo. Eso se llama terapia de reperfusión o mecanismo de reperfusión. Y es lo que se hace, es lo que ocurre. Sin embargo, también se ha descrito que cuando esa reperfusión, es decir, vamos a decirlo así, la reconexión del flujo sanguíneo se hace de manera muy rápida, muy brusca, también puede producir un daño. Eso es un concepto que antes no se tenía muy en claro, ahora ya se sabe, se llama el mecanismo o los daños por reperfusión. Hay que tenerlo en cuenta eso. Luego viene el tema de la conducción, ¿no? O sea, en la conducción ahí lo que principalmente vamos a tener es la arritmia. Muy interesante la primera parte de la exposición donde se hizo una explicación tanto anatómica como fisiológica de lo que es el corazón. El corazón en realidad son 4 cámaras que están unidas, 2 aurículas, 2 ventrículas, ¿no? Y que técnicamente no tendrían comunicación entre ellas. Bueno, la aurícula con el ventrículo sí, por la válvula auriculoventricular, ¿no? Entonces, ese concepto también tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Puedes ponerlo a las iniciales, por favor? Sobre todo para hacer el recordatorio de la parte anatómica. Ojo, dale a la siguiente. Ahí. Este cuadrito se entiende que lo saben, se entiende que lo manejan. Ojo, yo pensaba que el corazón se contraía todo al mismo tiempo. Sin embargo, eso no es así. Ya, primero se contraen las aurículas, luego los ventrículos. Y no se contraen las 2 aurículas al mismo tiempo. Ahora, ¿dónde es que se genera el foco o el inicio de la contracción? En el nódulo sinusal, ¿no es cierto? Ahí es donde se genera todo. Esto va avanzando, ahí ven ustedes el esquema de cómo es que va progresando la conducción. Dale a la siguiente. Bueno, la irrigación sanguínea es algo muy importante. El tema de la regeneración cardíaca es un tema interesante porque lo han mencionado.
¿Hay una regeneración? Sí, pero es muy lenta, ¿no? Y esto tiene que ver a múltiples otros factores, en fin, que hace pues, que en realidad en la práctica la regeneración sea muy, muy poca o casi nula, ¿no? Dale la siguiente. Esto es importante. El corazón, como todo órgano, va a sufrir una serie de efectos, ¿no? Y la pregunta que uno siempre se hacía es, ¿el cerebro envejece? Claro. ¿La piel envejece? Sí. ¿El intestino envejece? Sí, pero se regenera, pero sí envejece. Entonces la pregunta era, ¿el corazón envejece? Claro, claro que sí. Lamentablemente el corazón tiene algunos componentes que irremediablemente van a envejecer, ¿no? Hay algunos efectos sobre las cavidades, las válvulas, en fin. Siguiente. Bueno, lo primero que uno tendría que ver es qué pasa cuando el corazón no hace o no hace bien aquello para lo cual estaba hecho. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Y ahí hay una serie de causas, una serie de mecanismos que pueden explicar por qué hay una insuficiencia cardíaca. Dale la siguiente. Avanzamos. Bueno, hay del lado derecho, el del lado izquierdo. Siguiente. Esa es una parte clínica. Esto, recuerden, el corazón no es excepto de tener enfermedades congénitas, es decir, desde el nacimiento. Aquí muy bien dicen, esto se da sobre todo por algún problema que hay entre la tercera y la octava semana del desarrollo intrauterino, porque probablemente en esas semanas es donde se da el desarrollo de la parte cardiovascular. ¿Algunos son incompatibles con la vida? Sí, por supuesto. Hay algunos que son incompatibles con la vida. El niño nace muy mal y muere o simplemente no llega a nacer. Y de todo este cuadro que está aquí, por favor, háganle mucho hincapié a la tetralogía de Fallot. Siempre se pregunta esto. Dale la siguiente. Bueno, hay lesiones obstructivas, avanzamos. Y esto pues sí o sí tienen que saber, ¿no es cierto? O sea, esto sí o sí se les va a preguntar acerca de la cardiopatía isquémica. Dale la siguiente. Definir qué es la angina de pecho, un dolor intermitente que también es ocasionado por una isquemia, pero que no llega, porque dice ahí es reversible, no llega pues a ser un infarto, ¿no? Dale la siguiente. Esto es el infarto, esto sí se les va a preguntar. Siguiente. Y esto es lo que mencionábamos, ¿no? Sobre la reperfusión. Siguiente, avanzamos. Bueno, las características clínicas, las características de laboratorio. Siguiente. Este es un concepto que lo habíamos mencionado, justo aquí hubo un problema técnico, es un concepto, no es nuevo, pero que no se difunde mucho, ¿no? Acerca de la cardiopatía isquémica, pero crónica. Siguiente, avanzamos. La arritmia aquí es un problema de conducción, ¿no? Ese esquema inicial que habíamos visto del nódulo sinusal, el haz de His, la red de Purkinje, esa se ve alterada. Siguiente. Esta es otra cosa que también ocurre, no frecuentemente, pero sí ocurre, ¿no? Muerte súbita cardíaca. Los que les gusta el fútbol, es un jugador que está jugando un partido de fútbol y de pronto se desploma y se cae y se muere. Muerte súbita cardíaca. Hay una serie de cosas que lo pueden explicar, hay una serie de factores de riesgo, en fin. ¿Avanzamos? Ya, y el corazón pues no es exento de ser lesionado por la hipertensión. ¿Ya? También hay un cuadro muy específico de problemas en el corazón como consecuencia de la hipertensión. Siguiente. Las válvulas también se ven afectadas. Siguiente. Bueno, hay varios tipos de lesiones. Aquí igual, ¿no? La válvula con la edad, pues, se envejece, se calcifica, se hialiniza, en fin. Siguiente. Bueno, ahí explican cuáles son. Avanzamos. Ahora, el corazón como tal también se ve afecto a enfermedades infecciosas e inflamatorias. Ahí tenemos la fiebre reumática y la cardiopatía reumática. Avanzamos, siguiente. Infecciones, esto es muy frecuente, ¿eh? O sea, esto no es raro, es bastante frecuente, sobre todo en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Avanzamos. Bueno, hay algunas lesiones en las válvulas que no necesariamente están asociadas a infección. Avanzamos. Bueno, ahí mencionas cuáles son. Siguiente.
Este ya es un problema del propio miocardio, es un problema en el músculo mismo, que son primarias, es decir, solamente el miocardio o, como en muchos otros órganos secundarios que se deben a otra enfermedad. Dale a la siguiente. Avanzamos. Bueno, esto es lo que pasa cuando el corazón se dilata. Avanzamos. Cuando el corazón se engruesa. Avanzamos. Cuando el corazón se vuelve duro. Siguiente. Avanzamos. Ahí están las causas. Bueno, y el pericardio pues no es exento, ¿no? Ese tejido que reviste externamente al corazón también se puede ver afecto por un montón de cosas, inflamatorias, infecciosas. Siguiente. Ahí tenemos, vamos, avanzamos. Y finalmente, ojo, el corazón no es ajeno a los tumores. Hay algunos que podrían pensar que puede haber un tumor en el corazón. Sí, de estos, ¿cuál le vamos a preguntar? Generalmente el mixoma es el más frecuente, ya generalmente en adultos, sobre todo en las aurículas. Esto siempre se pregunta también acerca de los mixomas. Siguiente. Muy bien. Entonces, miren, eso es a grandes rasgos lo que hemos podido ver respecto a las patologías del corazón. ¿Alguna pregunta que haya al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No hay preguntas? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Espero que algo hayan entendido. De nuevo, vamos a llamar lista. Sobre todo a los que no estuvieron presentes. Añasco llegó. Añasco. Falta para Añasco. García Bravo. Presente, doctor. García, ya. Tienes 3 puntos menos, García. Presente, García. Yanka llegó, Yanka. Sí, doctor, presente. Yanka llegó. Yanka, también 3 menos. Morales. Morales llegó. Morales está como falta. Aunque había un alumno, permítanme. Ya. Morales está con falta. Najera llegó. Presente, profe. Sí, vi tu comentario también ahí, Najera. -3, Najera. ¿Quién más está pendiente? Ramos. Presente, doctor. Ramos Centeno. Ya está. Rosales había tenido una situación, se le va a considerar presente. Vilela llegó también. ¿Está Vilela o ya se fue? Vilela. Se fue Vilela. Villanueva Ponte. Presente, profesor. Doctor, disculpe, Vilela sí sigue en el Meet, Sí, pues, pero no sino responde. que creo que tiene problemas con su audio y su cámara. Sí, pues. Porque sí sigue ahí en el Meet. Sí, pues, está en el... Villanueva Ponte está. Presente, profesor. ¿Tu cámara funciona? No, lo que pasa es que estaba aprendiendo, tengo que conectarme de mi iPad y mi iPad está cargando. Ok, ya, te consideraré presente. Listo, muy bien. Entonces, con esto cerramos ya la asistencia y estaremos dando por culminada la actividad de la teoría. ¿Ya? Solo para reforzar, la próxima semana es nuestro examen, ya en el horario que habíamos considerado, a las 8 de la mañana habíamos considerado, eso lo vamos a fijar con el delegado. Estaban preguntándole varias cosas, si este tema venía, no, este tema no viene. Solamente hasta infecciosas, como habíamos quedado inicialmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Lucía, tienes la palabra. ¿Ese día solamente va a haber examen? Sí, tal cual. Tal cual, como íbamos a hacer el día de hoy.
porque el día de hoy sí vamos a tener práctica, cada uno en su grupo vamos a tener la práctica, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, entonces los dibujos que hacemos hoy se entregan de acá a 2 semanas todavía. Sí, eso en la práctica vamos a dar las indicaciones, no te preocupes, Diego. Ya está bien. Muy bien. Bien, muchachos, si no hubiera ninguna otra observación entonces, daremos por culminada esta actividad. Voy a dar por cerrada la actividad y luego 10 y 20 volvemos. Cada uno en su horario, el grupo de las 10 y 20 también volvemos, hay un link para eso y nos estaremos contactando por este medio, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Nos vemos en la práctica.